Bueno, hoy vamos a analizar una idea que, de entrada suena casi a estrategia de negocios, ¿no? La iglesia que se está expandiendo. Sí, suena muy institucional. Totalmente. Es el concepto central para el año 2026, que viene de nuestra fuente de hoy, que es un sermón del pastor Kim de la iglesia Lodem. Pero lo que nos pareció, pues, muy interesante es que el mensaje va mucho más allá. Muchísimo más allá. Propone que cada persona puede y de hecho debe expandir su propio territorio. Exacto. El sermón usa esta idea de expandir fronteras como una metáfora para el crecimiento personal. Y en todas las áreas, ¿eh? En lo profesional, familiar, lo espiritual. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente desglosar el mapa que traza para lograrlo. Sí, porque no lo presenta como un golpe de suerte. Para nada. Habla de un proceso muy definido, con condiciones, con un método, hasta con casos de estudio. Nuestra labor, pues, es entender la lógica de esa propuesta. ¡Perfecto! Pues entremos en materia. La premisa es que este crecimiento no pasa nomás porque sí. Pero eso de que Dios cumple su promesa suena muy abstracto. El sermón nos da pistas más concretas. Sí, claro. Porque si no, se queda en una idea bonita, pero poco aplicable, ¿no? Totalmente. Y el sermón lo aterriza, fíjate, en dos condiciones muy claras. Son como las dos caras de una misma moneda. La primera, como dices, es cuando Dios cumple su promesa. Ajá. Desde la perspectiva del mensaje, esto significa que la expansión es, en su origen, una iniciativa divina. No es algo que uno arranca de cero por pura fuerza de voluntad. O sea, es la manifestación de un plan más grande. Justo, la idea de que ya hay un potencial de crecimiento que está, por así decirlo, prometido. Entiendo. O sea, el primer motor es externo, como una especie de luz verde divina. Pero ahí veo una tensión. Si todo depende de una promesa, ¿qué tanto control real tiene la persona? ¿O solo hay que sentarse a esperar? Es que ahí es donde entra la segunda condición, que es la contraparte humana. La expansión ocurre cuando se guardan y siguen sus palabras. Ahí está la clave. Ahí está la clave de la agencia personal. La obediencia, la acción. Eso es el catalizador. No es una espera pasiva, es una participación muy activa. El sermón lo plantea casi como una relación de causa y efecto. Si sigues las instrucciones, la promesa se materializa. Ok, esa dinámica ya tiene mucho más sentido. Promesa y obediencia. Pero sigue sonando un poco teórico. ¿Hay alguna analogía o historia que use el sermón para que esto quede más claro? Sí, y es un ejemplo muy potente, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ah, claro. El sermón rescata esta idea. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. La interpretación que le da es que los muros representan la obra de Dios, la iglesia, la comunidad de fe. O sea, la reconstrucción de esos muros es la prioridad número 1. Exactamente. El mensaje es clarísimo. Primero enfócate en fortalecer tu base espiritual, tu conexión, tu servicio, y como consecuencia natural, tus fronteras personales se van a extender. Fíjate, eso establece una jerarquía muy definida. No es, primero arreglo mi carrera y luego, si queda tiempo, veo lo espiritual. No. Es justo al revés. Primero construyes el muro, la base, y esa solidez es la que te permite después expandirte. Me pregunto cuánta gente vive con esa jerarquía invertida. El sermón sugiere que la mayoría. Por eso insiste tanto en este orden. Primero lo de Dios, luego lo tuyo. Lo presenta casi como una ley espiritual. Ok, entonces tenemos las condiciones. Una promesa divina que se activa con la obediencia humana, poniendo lo espiritual primero. Pero obediencia puede ser algo muy amplio. El sermón ofrece un plan de acción, un manual de cómo hacerlo. Sí, y esta es la parte más práctica del análisis. El sermón saca una metodología de 4 pasos del Salmo 37. Es una guía de comportamiento y de enfoque mental. Y el primer paso, la verdad, es fascinante. A ver, Deleítate en el Señor. deleítate. Esa palabra es clave. No dice pídele o negocia. Dice deleítate. Exacto. Eso cambia por completo el punto de partida.
No empiezas desde la carencia, desde el me falta esto, sino desde el aprecio, desde el disfrutar la relación misma. Le diste al clavo. Es un cambio de mentalidad radical. El sermón lo enfatiza como el fundamento de todo. Si tu relación con lo divino es solo una transacción, es muy frágil. Claro, pero si se basa en el deleite, en el gozo, entonces las peticiones que surgen después vienen de un lugar de confianza, no de desesperación. Y de ahí se desprende el segundo paso. Encomienda al Señor tu camino, que suena a un acto de soltar el control. Después de estar en ese estado de deleite, supongo que es más fácil confiar y decir, ok, te entrego el volante. Exacto. Es transferir la carga. Y esto nos lleva directo al tercer paso, que para muchos, y el sermón lo reconoce, es el más difícil de todos. Déjame adivinar. ¿La paciencia? Guarda silencio. Uf, esa es la parte más difícil en el siglo XXI, ¿no? Esperar 5 segundos a que cargue una página ya nos pone de nervios. Sí, sí. La idea de esperar pacientemente por algo fundamental en la vida es casi un superpoder hoy en día. Lo es, y lo fascinante es que no habla de una espera pasiva, de sentarse a ver qué pasa. Es una paciencia activa, llena de fe. Y da una advertencia muy específica. ¿Cuál? No te irrites ni te compares con el éxito aparente de las personas malas. Advierte sobre la trampa de mirar al de junto que quizás no sigue estos principios y ver que prospera. Esa parte me llamó mucho la atención. Es un problema muy humano. Ves que alguien que juega sucio consigue algo o que alguien egoísta parece tenerlo todo y te preguntas. ¿De qué sirve mi esfuerzo? Exacto. ¿De qué sirve mi paciencia? El sermón ataca ese pensamiento de frente. Dice, básicamente, no te distraigas con su película, porque el final es diferente. Y es más que una prueba de fe, es una herramienta de protección. La impaciencia, la envidia, te llevan a tomar malas decisiones, a obrar el mal, como dice el texto. O sea que la paciencia no es solo esperar, es proteger tu propio resultado. Justo. Y de ahí se deriva lógicamente el cuarto y último paso. Frena la ira, deja la furia. Es la consecuencia natural de los otros tres. Si te deleitas, confías y esperas, la ira no tiene mucho espacio para crecer. Claro, es la culminación, la paz que viene de la confianza. Entonces el método es deleite, entrega, paciencia estratégica y control de la ira. Es toda una disciplina. Ahora, ¿nos da el sermón un ejemplo de alguien que lo haya aplicado con éxito? Sí, nos presenta un caso de estudio bíblico muy concreto. La oración de Jabes. Jabes, ok. Y lo interesante de Jabes es que aparece casi de la nada en medio de una genealogía larguísima. Es un personaje menor, lo que hace que su oración tan audaz y la respuesta que recibe destaquen todavía más. O sea, el sermón lo usa para decir que no importa tu punto de partida, sino cómo te comunicas con Dios. Exacto. Y cómo es esa oración. Porque si es el modelo a seguir, debe tener algo especial. Es directa y muy ambiciosa. Pide 4 cosas. Bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. ¡Wow! A primera vista, sobre todo lo de ensancha mi territorio, podría sonar, pues, centrado en el yo. Casi egoísta. Sí, es lo primero que uno piensa. Suena a la lista de deseos de alguien que solo piensa en sí mismo. Exacto. ¿Cómo justifica el sermón que esta sea una oración modelo y no un ejemplo de egoísmo? Aquí el sermón ofrece un cambio de perspectiva clave. Argumenta que no es una oración egoísta, sino una que refleja la autoridad de los hijos. La presenta como la petición legítima y correcta de un hijo a su padre. Ah, ok. Un hijo no tiene por qué sentir vergüenza de pedirle a un padre que lo bendiga, que lo ayude a prosperar y que lo proteja, ¿no? Entendido. Es el contexto relacional lo que le cambia el significado. No es un extraño pidiendo un favor. No. Es un hijo pidiendo lo que un padre quiere dar. Y el remate de la historia es lo que lo convierte en el caso de éxito. ¿Qué pasa al final? La frase que cierra el argumento y que el sermón subraya con mucha fuerza es: y Dios le concedió su petición. Ahí está, directo. Una conexión directa e inequívoca. Este tipo de oración audaz, hecha desde la identidad de un hijo, es escuchada y respondida. Orar así, dice el mensaje, es el primer paso. Y luego se complementa con el método de espera paciente que ya vimos. Exactamente. Se crea un modelo completo. La mentalidad de Jabes para pedir y la metodología del Salmo para esperar la respuesta.
Un paquete de acción y paciencia, como decías. Me parece muy claro el modelo a seguir, pero a menudo aprendemos tanto de lo que no hay que hacer. ¿El sermón ofrece algún contraejemplo? Sí, y el contraste es muy potente. Introduce la historia de un joven rico que se acerca a Jesús. El famoso joven rico. Ese mismo. Y el caso es interesante porque el joven, en teoría, hacía todo bien, cumplía todos los mandamientos, era una persona buena según la ley, pero sentía que le faltaba algo. Claro, él busca ir al siguiente nivel, quiere la perfección, la vida eterna. Y la respuesta de Jesús, ahí debe estar el nudo del contraste. Ahí está. Jesús ve que ha cumplido la letra de la ley, pero le presenta un desafío que va directo al espíritu de la misma, a su verdadero apego. Le dice, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Uf. Con esto, el sermón plantea un dilema central. ¿Qué es más importante, el tesoro del mundo o el tesoro del cielo? Pero a ver, esa es una petición radical. Vende todo. ¿No es un estándar imposible? ¿O es más una herramienta para exponer un problema de fondo? Esa es la pregunta clave. Y el sermón lo usa no como una orden universal, sino como un diagnóstico preciso para ese paciente en particular. La reacción del joven es lo que revela la enfermedad. Se va triste. Exacto. El texto dice que se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Su tristeza es la pieza central del análisis del sermón. No se fue enojado ni desafiante, se fue triste. La tristeza revela el conflicto interno. Quería las dos cosas, la vida eterna y sus riquezas. Y al ser forzado a elegir, la tristeza delató cuál de las dos pesaba más en su corazón. Exactamente, su tristeza es el síntoma. Jesús no le pide lo mismo a todos, pero a este joven le pide eso porque era su punto débil, su ídolo oculto. Entiendo. El sermón concluye de esta historia que para recibir la bendición más grande de Dios, la que el joven buscaba, la prioridad absoluta debe ser Dios, y la prueba de esa prioridad es la capacidad de soltar, de usar el tesoro terrenal para la gloria de Dios. Y la incapacidad del joven para hacerlo fue su barrema. La tristeza lo demostró. Demostró que para él, la ecuación estaba invertida. Entonces, si juntamos todas las piezas, el mensaje del sermón es una hoja de ruta bastante clara. La idea de ensanchar el territorio no es un deseo vago, es un resultado condicionado por la alineación con un plan divino. Y la obediencia a sus principios. Exacto. Para lograrlo, nos da un método de 4 pasos: deleite, encomienda, paciencia y control de la ira. Y nos presenta 2 figuras: Jabes como el modelo de la petición exitosa y el joven rico como la advertencia sobre el peligro de que las bendiciones materiales se conviertan en un ancla. Un ancla que te impide avanzar. Es un sistema completo, ¿sí? Con sus principios, su metodología y sus casos prácticos. Pero al final, como suele ocurrir, este análisis nos deja con una reflexión. Una que va más allá del propio sermón y que me parece el punto más interesante. A ver, tenemos estas 2 figuras en tensión, Jabes y el joven rico. Una tensión que gira en torno a la riqueza o al deseo de tenerla. Jabes pide ensanchar su territorio y se presenta como una bendición. El joven rico ya tiene un territorio muy ancho, muchas riquezas, y eso mismo se convierte en su mayor obstáculo. Y ahí está el pensamiento para explorar, que el sermón no resuelve del todo y que queda flotando. ¿En qué punto exacto el deseo legítimo de ensanchar nuestro territorio, como el de Jabes, que es celebrado, corre el riesgo de convertirse en el apego a las muchas riquezas que detuvo al joven rico? Exacto. El sermón celebra una ambición y condena la otra. La pregunta que queda para la vida diaria es: ¿cómo se distingue, en la práctica, entre una ambición que se considera bendecida y un apego que se convierte en un obstáculo espiritual? ¿Dónde está esa línea invisible?